Y de regreso a Directo al Punto, soy Anaísta Cortés y estamos aquí en el panel Directo a la Economía con Juan Lara. Bienvenido. Hola, buenas noches. Saludos. Por aquí Juan Villeta Trigo. Buenas noches, saludos. Hoy mayo 21, ya el mes se nos está yendo, el mes de las madres, las flores. Siempre estamos para ir a todos los puertorriqueños en la isla y el continente para llevar la información sobre economía. Y José Alameda Lozada, bienvenido en el área oeste. Saludos a ti, Ada, igualmente a los dos amigos Juan Lara y Juan Villeta. Bueno, hay dos temas importantes, obviamente, pero yo creo que el del presupuesto, que eso es lo de ustedes, para que la gente pueda digerir, se sorprendieron de que el mensaje de presupuesto fuera bastante corto y bastante escueto, pero yo sé que luego entregan los informes donde hay más abundancia de información y se puede prever qué es lo que se espera. Dicen que es bastante parecido al de la Junta de Control Fiscal. Así las cosas, vamos en el mismo orden que llegaron. Juan Lara, comenzamos con usted. ¿Cómo ve ese presupuesto? Que dicen que es el primero de los 5 que hay que entregar. Aparentemente dicen que este sí se va a aceptar y se va a dar por bueno. Vamos a ver. Bueno, en primer lugar, parecía al principio que íbamos a tener con este presupuesto una repetición de lo que ya vimos en el gobierno de Ricardo Rosselló, en el cuatrenio pasado, de que la Junta proponía un presupuesto, el gobierno proponía uno diferente, no podían ponerse de acuerdo, terminaban llegando al tribunal a dirimir el desacuerdo y el tribunal en todas las ocasiones afirmó que la Junta tenía más autoridad para decidir finalmente cuál era el presupuesto que el propio gobierno de Puerto Rico, pero vimos una situación en aquel momento en que la Junta en más de una ocasión certificó su propio presupuesto por encima del que había propuesto el gobernador y la legislatura, pero yo, por lo menos mi impresión, es que nunca realmente llegamos a saber cuál de los presupuestos fue el que se ejerció, porque si bien el tribunal le dio a la Junta el derecho, la autoridad, le reconoció esa autoridad de ir por encima de la legislatura y del gobernador y de certificar su propio presupuesto, nunca supimos si la Junta efectivamente tenía la capacidad de fiscalizar la gestión del presupuesto día a día, de manera que en la práctica nunca sabíamos realmente cuál era el presupuesto que estaba vigente. Había la impresión de que eso podía repetirse ahora empezando el gobierno de Pedro Pierluisi, porque vemos que la Junta propone un presupuesto distinto al que está proponiendo el Ejecutivo y el que se piensa que va a querer aprobar la legislatura, pero en realidad no es la misma situación. La impresión que yo tengo es que el gobernador Pierluisi y la Junta van a lograr ponerse de acuerdo porque, para empezar, las diferencias que tienen en cuanto a cantidad de dinero no son tan grandes. Donde yo creo que va a haber dificultad y fricción y controversia es en lo relacionado a la Universidad de Puerto Rico y lo relacionado a las transferencias del gobierno central a los municipios, que son dos áreas críticas en las que la Junta ha tenido una actitud bien persistentemente de austeridad y de insistir en que se hagan recortes significativos, y ya hemos visto que la posición del gobernador Pedro Pierluisi es que no se recorte más a la universidad y que se mantengan las transferencias a los municipios. Yo creo que eso se negociará, pero como dije al principio, las diferencias no son numéricamente de tal magnitud que no puedan salvarse. Y hay un tema importante relacionado con todo esto, que es las asignaciones federales para el programa de Medicaid en Puerto Rico, que es algo que yo creo que debemos tocar en sí mismo un poquito más adelante, porque es un tema crítico. Definitivamente, vamos con Juan Villeta Trigo. Bueno, ante esa presentación clara, Juan Lara siempre ha tenido y tiene esa capacidad
yo creo que debemos retrotraernos un poquito, mirar hacia atrás. Realmente, ¿qué es el presupuesto? Vamos a darle información y luego entramos en la diferencia y criterio. ¿Qué es realmente un presupuesto? Un presupuesto familiar, pues los ingresos que entran por las personas, en este caso, pues si trabajan el hombre y la mujer, la pareja, ¿no? O como sea. Y de ahí, con esos ingresos, pues viven su vida, cumplen con sus compromisos, automóviles, carros, vivienda, escuela, alimentación, cuidado, etcétera, etcétera. En el caso de todo Puerto Rico, de la isla, de los 78 municipios, de los 3.2 millones, pueden ser un poco más, un poco menos, vemos que es algo más complejo, distinto. ¿Por qué? Y aquí es que donde yo creo que es las asignaciones de los presupuestos de lo que va a ser crítico. ¿Por qué? Y déjenme explicar. El presupuesto de Puerto Rico depende de la capacidad tributaria del gobierno y los recaudos, ¿verdad? Uno. Y también tenemos unos flujos de fondos federales que sabemos y lo hemos discutido aquí y hay que volverlo a traer porque indirectamente es el tema que va Juan Lara, de los fondos de Medicaid, los fondos federales. Los fondos federales están cerca de 1/3. Yo no sé exactamente cuánto es porque varían, pero sí es importante saber que esos fondos son en adición a lo que el gobierno local ha manejado y manejará. Ahora, fíjate la coyuntura interesante. En este momento, ahora mismo histórico, hay otros fondos federales por encima de lo que sería lo normal por la crisis que tuvimos de María, por la crisis que tuvimos de los terremotos, por las ayudas que está enviando el gobierno federal norteamericano a toda la nación, que es el programa de Biden, que sabemos que en Estados Unidos ha tenido ciertas fricciones, pero hay ya unos estímulos, estamos en tercero o cuarto, dependiendo cómo lo miremos. O sea, esos son fondos que van al consumidor directamente. Fíjate que aquí, por eso hablo de presupuesto, ir despacio, porque dar dinero a quién. El presupuesto del gobierno lo maneja el gobierno. Los fondos que llegan a los ciudadanos directamente los maneja él con sus propios criterios. Y puede ahorrarlo, han dicho que si los gasta, que si compra más carros, que si paga la casa que está atrasado, el agua, la luz, o abona la escuela, etcétera, etcétera. Es decir, que presupuesto es una área muy sensitiva, hay que tener mucho cuidado porque si Puerto Rico quiere crecer, y aquí viene el punto que yo quiero traer, esos desembolsos que el gobierno va a hacer a través de FEMA y de otras entidades y según vayan entrando, tienen que ir a empujar, a mover la capacidad productiva. Sí, hay que consumir porque si tú consumes, pues comes y estás más fuerte, puedes trabajar. Hay que consumir porque si tú consumes, comes más fruta e importamos más mercancía, hay pagos a los transportistas, a los importadores. La actividad económica fluye y toda esa actividad genera efectos indirectos, inducidos, y eso lo sabemos los economistas, todos los multiplicadores, etcétera. Lo que sí es vital es que esto, si se quiere lograr crecimiento para que no perdamos más población, que es lo que me preocupa, y yo lo he dicho aquí ya muchas veces, Puerto Rico no puede darse el lujo de perder más población porque pierde capacidad de recaudo, pierde capacidad para trabajar, no tenemos enfermeros, no tenemos carpinteros, no tenemos albañiles, no tenemos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que viene el problema de la agricultura, que tienen que venir otras personas de otras regiones a trabajar aquí. Fíjate que entonces caemos en el mercado laboral, que es lo que a mí me preocupa más, que no estamos dando la atención, y han salido unos estudios de la Fundación de los CPA hablando de cambio. Se ha creado un comité sobre el salario mínimo, que me parece que los economistas están ausentes. No sé si es adrede o por hecho o por no hecho, pero no aparecen el grupo de economistas que estamos en Puerto Rico dando información y datos necesarios. O sea que fíjate que empecé con presupuesto y llegué al mercado laboral, pero ahí se lo paso a José allá en Mayagüez,
que ellos están contentos porque tienen un mojito. Es importante porque mucha gente en este tipo de mensajes que son temas áridos, le dicen paso, eso a mí no me interesa, pero entonces después, cuando ven las situaciones del país, los recortes aquí, las situaciones allá, pues entonces ponen el grito en el cielo, pero si es que no quieren aprender, no quieren escuchar, no quieren tratar de entender lo que está pasando en el país, pues después entonces cuando los sorprenden con cualquier cosa, dicen, pero ¿qué pasó ahí? Bueno, si hubieras escuchado el mensaje de presupuesto, si te hubieras puesto a leer un poquito de la información básica de economía, entendería lo que está pasando. José Alameda Lozada. El presupuesto, permíteme un minuto, ya que lo dijiste, enseñando al consumidor. Tiene que haber ahorro. En una sociedad que quiere crear riqueza, tiene que haber ahorro. Así que hay que fomentar el ahorro. Y ahora, José, sigue tú ahí. José Alameda. Sí, mira, una de las cosas que a mí siempre me ha preocupado es la visión típicamente contable cuando tú dices vamos a cuadrar un presupuesto de gastos e ingresos. En el caso particular de Puerto Rico siempre ha sido el problema de que los gastos recurrentes significa que siempre todos los años se presentan, y los ingresos recurrentes tienen que cuadrar. O sea, si tú tienes $100 de ingresos recurrentes, tienes que tener $100 de ingresos recurrentes. El problema de Puerto Rico es que había un desbalance estructural en esas dos proporciones y siempre a través de COFINA, a través de transferencias, de los bonos trans, o sea, de los préstamos trans y otros préstamos, pues cuadrábamos prácticamente el presupuesto. Pero recordemos que si eran préstamos teníamos que pagar el principal interés. De ahí es que viene el grave problema. El problema aquí viene es que si tú cuadras, balanceas el presupuesto, puede ser que tengas un desbalance de las prioridades sociales que tiene Puerto Rico. O sea, sería algo como una cosa loca, porque cuadré el presupuesto de ingresos con gastos, pero a la misma vez descuadré fundamentalmente las cosas esenciales de Puerto Rico. Y entonces, la carta que le envía al gobernador, hay unos cuantos issues que voy a tomarme la libertad de leerlo. Por lo menos son como 15 issues que quiero que, porque están ahí presentes en la carta que presenta el gobernador a la Junta de Supervisión Fiscal. El primer lugar son los gastos que de los 44 millones recurrentes que llegan a los municipios de lo que llaman el fondo de equiparación. Eso obviamente los municipios han estado en una quiebra prácticamente eterna, con unos graves problemas significativos en el manejo de los servicios esenciales. Son 44 millones que se proponen. En segundo lugar, la Universidad de Puerto Rico. La Universidad de Puerto Rico había una fórmula de unos 9.9%, que aproximadamente la universidad, el sistema, obtenía unos 1.000 millones recurrentes todos los años. Poco a poco se han ido recortando por las diferentes administraciones y la propuesta de la Junta de Supervisión Fiscal era recortar 94 millones, generando prácticamente una reducción de unos 1.000 millones que teníamos en un momento dado a casi 559 millones o menos. Segundo, cosa importante, la violencia, la emergencia de violencia doméstica en el país, que esto no es nuevo, pero es una asignación especial recurrente de 6 millones. Significa recurrente que tú lo tienes que asignar para este presupuesto para el próximo también. ¿Ves? Entonces, si seguimos aquí, por ejemplo, voy a ir rápido, ¿verdad? En la pobreza de los niños, 5.5 millones recurrentes de un programa piloto para implementar una estrategia para seguir el problema de la pobreza de los niños. Unos 15 millones recurrentes también para las oportunidades de empleo a las personas que se gradúan. 9 millones para las oportunidades de empleo para el retire employment, ¿verdad? Personas que están retiradas. 6.5 millones recurrentes para la administración de la familia y los niños. Fíjate que hay en el empleo hacia los niños. Son fondos recurrentes. El problema es entonces, obviamente, cómo vamos a balancear. Nosotros tenemos que tener ingresos recurrentes. Por lo tanto, tiene que tener la economía de Puerto Rico una capacidad de crecer y de proveer ingresos recurrentes, porque de otra manera, para proveer todos estos, y hay otras cosas más, ¿verdad? 127 millones de fondos para las obras públicas.
en abriendo caminos, 10 millones para la agricultura, nuevamente, en este caso es one shot, no recurrente. Para el departamento de DACO, 1.4 millones recurrentes. O sea, si miran la lista que presentó el gobernador, el departamento de corrección y rehabilitación, 15 millones recurrentes. Rapidito, el departamento de Hacienda, 3 millones recurrentes. El departamento de justicia, 17 millones recurrentes para lidiar con la violencia doméstica, crímenes sexuales, etcétera. Y seguimos por ahí unas grandes partidas enormes de fondos recurrentes y no recurrentes, pero mayormente hay asignaciones a fondos recurrentes. La pregunta es que obviamente nosotros cómo vamos a salir de una situación de desbalance presupuestario cuando el desbalance viene porque los gastos recurrentes no cuadran con los ingresos recurrentes. Y si tú asignas una gran cantidad, se me olvidó, el Centro Comprensivo de Cáncer, 10 millones recurrentes. Fíjate que son cosas de aspectos sociales bien importantes, que obviamente tú vas a tener en las manos de decisión para la Junta de Supervisión Fiscal, que en la medida que diga vamos a cuadrar ingresos con gastos y no esté mirando las necesidades sociales de Puerto Rico, tú vas a tener un balance presupuestario, ingresos igual a gastos, pero un desbalance en el presupuesto por las prioridades sociales. Y eso sería obviamente fatal, porque entonces estaríamos en lo mismo que siempre nos hemos criticado. Un presupuesto que no cuadra y que problemáticamente no está atendiendo los servicios sociales. Esa es la expresión que quería generar sobre esta discusión. ¿Qué nos dice Juan Lara? Que nos trajiste el tema de los fondos federales y que en un momento dado se hablaba de que se perdieron millones de dólares en salud por descuidos y falta de información y que no hacen lo que tienen que hacer. Y entonces en el Congreso allá tratando de pelear el gobierno y la legislatura cabildeando para que no nos quiten chavitos en salud. Y tú nos traes el tema del Medicare y Medicaid y todo eso. Adelante. El tema del Medicaid es crítico en el debate que hay ahora mismo entre el gobernador y la Junta de Supervisión Fiscal sobre el presupuesto. Por lo siguiente, la Junta ha decidido que van a asumir una actitud conservadora en las proyecciones de los ingresos que van a llegar para el Medicaid por asignaciones federales. Yo creo que es prácticamente seguro, y esta es la posición que tiene el gobernador Pedro Pierluisi y la posición que tiene el gobierno de Puerto Rico, es prácticamente seguro que el Congreso actual y la presidencia de Joe Perdóname, que se fue Biden, ahora sí. Eso último que no te escucho, adelante. Sí, eso último no te escucho, adelante. Ok, repito, estaba diciendo que es bastante seguro que el Congreso actual y la presidencia de Joe Biden en Estados Unidos no van a permitir que Puerto Rico sufra un precipicio fiscal en el programa de Medicaid dentro de 1 o 2 años. Y la Junta, a pesar de que yo entiendo que ellos están de acuerdo en que sí el gobierno federal va a proveer un nivel alto de financiamiento para el Medicaid en Puerto Rico, a pesar de que creen eso, no quieren incorporar eso en las proyecciones de ingreso del presupuesto hasta que no sea un hecho consumado, hasta que ya el Congreso y el presidente no hayan explícitamente comprometido ese dinero. Y por lo tanto, están haciendo una proyección bien conservadora de ingresos por concepto del Medicaid. Por el otro lado, el gobierno, AFAF y la Fortaleza están considerando que sí va a haber un nivel alto de financiamiento del Medicaid en los próximos años, y si se materializa lo que está pensando el gobierno que va a darse en ese aspecto, estamos hablando de que habría posiblemente 1.000 o más de millones de dólares adicionales libres en el presupuesto para gasto. Entonces, ¿qué ocurre? Que la posición de la Junta es
yo no quiero, como dicen en inglés, yo no quiero contar mis pollitos hasta que salgan del huevo. Don't count your chickens until they hatch. Y la posición de Pierluisi y el gobierno es, yo sé que esos pollitos los vamos a tener y por lo tanto yo quiero contarlos en el presupuesto. Y la diferencia que tienen, que es de menos de 300 millones de dólares, fácilmente se cubre con ese dinero que se espera que llegue para Medicaid. Y yo creo que por eso es que la Junta probablemente va a negociar con el gobierno y a permitir ciertos aumentos en algunas partidas. Ahora, por otro lado, yo sí creo que la Junta va a insistir en que haya recortes en la universidad, quizás no de la magnitud de 94 millones de dólares, como está contemplado ahora en el presupuesto de la Junta, y sí va a insistir en que haya también recortes en las transferencias a los municipios, que como ya mencionó Alameda, son las dos partidas más grandes en la discrepancia entre el gobernador y la Junta, porque en la universidad son 94 millones y en los municipios 44. Así que de esa diferencia de 200 y pico de millones, casi 150 millones están solamente en la disputa por el presupuesto de la universidad y de las transferencias a los municipios. ¿Y cómo usted ve esto de los municipios de que iban a quitar el impuesto al inventario y entonces le estaban dando como más poderes para que ellos empezaran a tasar las propiedades y a cobrarle a la gente todo el dinero de 5 años para atrás que le deben al gobierno y demás? Y mucha gente va a poner miles de excusas y ese dinero no va a entrar y los municipios dicen que hasta podrían reducir municipios. ¿Cómo usted lo ve? Bueno, los municipios, como ya dijo Alameda hace un momento, están en una situación fiscal terrible desde hace mucho tiempo. Y con los recientes desastres que hemos vivido y con la creación de la Junta de Supervisión Fiscal, los municipios fiscalmente están entre la espada y la pared, la mayor parte de ellos. Y lamentablemente, tenemos a la misma vez que aceptar, en mi opinión, que el impuesto al inventario es un impuesto que no debe existir. Es un mal impuesto, es un impuesto que interfiere de una manera perniciosa con la actividad económica y con el sistema de distribución de alimentos y de toda una serie de cosas en Puerto Rico. Pero lamentablemente los municipios tienen una gran dependencia de ese impuesto. Así que si se va a quitar, y yo creo que hay que quitarlo, hay que reemplazarlo con alguna otra cosa. En ese contexto, a mí me parece que es muy pesado que la Junta insista en que el gobierno deje de transferirle a los municipios de este fondo de equiparación que tienen en el presupuesto del gobierno central. Yo creo que en esas dos cosas, en la universidad y en los municipios, la Junta debería ser más flexible y, si no darle completamente lo que está pidiendo el gobernador, negociar una parte importante de eso. Voy a una pausa y regresamos aquí en Directo a la Economía con Juan Lara, Juan Villeta Trigo y José Alameda Lozada. Pausamos. Y regresamos a Directo a la Economía, aquí en Directo al Punto. Soy Adaitza Cortés y estamos con los economistas Juan Lara, Juan Villeta Trigo y José Alameda Lozada. Y le toca el turno, el uso de la palabra a Juan Villeta Trigo. Adelante. Okay, yo quisiera, como empezó José, el concepto que es recurrente y que no es recurrente. Porque yo creo que ahí es parte de lo que abre el debate a los economistas. Como dijo José, recurrente es que se repite. Usted va a comer toda la semana, pero usted puede variar lo que come, cambiar la dieta, cambiar el pescado, carne, vegetales, busca alternativas. Entonces, ¿qué pasa? Que ese gasto recurrente, si queremos tener presupuesto balanceado, que es lo que hemos dicho aquí hace tiempo, para tener los 4 presupuestos balanceados y que la Junta se vaya, lo que quiere decir que cuando proyectamos ingresos recurrentes o decimos que presupuestamos gastos recurrentes, tenemos que estar seguros que venga el ingreso para ese gasto recurrente. Y ese es el problema de Puerto Rico. Por ejemplo, el ejemplo más claro es el centro cardiovascular. Es necesario para la salud. Necesitamos, hemos invertido mucho, pero ¿qué pasa? ¿De dónde garantizamos eso? Es decir, me perdonas que tengo un poco de... Toma agua un poquito ahí. Pues vamos a ver
La realidad es que volvemos, el ingreso recurrente y el gasto recurrente no pueden ser decir, yo hago un presupuesto este año. Tiene que estar avalado por la proyección de la economía, tiene que estar avalado por la proyección de los ingresos federales que vienen, tiene que estar avalado con la capacidad del consumidor de gastar. O sea, y ahí requiere un análisis de economista, de sistema, de una profundidad, porque si no, ponle que le concedan todo lo que dice Juan Lara a Pierluisi. Vamos que lo van a conceder porque la vida es así, se conceden errores y horrores. Pero después que pase un año y 2 años, caemos de nuevo en lo mismo. Las oportunidades se manifiestan y se logran cuando hay un análisis más allá. O sea, la Junta ha estado desde cuándo, ya llevan más de 3 años, por no decir exactamente lo que llevan, porque lo sabemos. Y todavía en los supuestos de la población no los acaban de incorporar como debe ser. Todavía no se entiende al consumidor puertorriqueño cómo gasta los ingresos que recibe. Es decir, mientras no haya un análisis empírico, económico, serio, no viciado por proyecciones rápidas, sino que tiene que haber, yo diría, hasta un comité que asesore al gobernador sobre el comportamiento de la economía de Puerto Rico. No es decir, cara violencia, asigna 1 millón. Ahora hay necesidad del aeropuerto, asigna otro 1 millón. No es así. La economía es una actividad que está entrelacionada. Si queremos crecer, tiene que haber unos modelos, tiene que haber unos supuestos, y ahí es donde Puerto Rico ha fallado, porque no es venir, como dijo José Cofina otra vez, o cojo prestado los trans, que lo hicieron Juan Agosto famoso, o busco otros bonos. No, eso ya no hay. O sea que tenemos que, dentro de la realidad del presupuesto, tener que haber mirado, y requiere que OGP asigne fondos para tener unos modelos que realmente ayuden a aclarecer y decirle al pueblo, mira, yo voy a gastar solamente este año 1 millón, porque eso me va a dar más actividad para que crezca mañana y entonces gasto 2, o viceversa. Y eso no lo dice nadie, no lo plantea nadie. Entonces el consumidor va a seguir gastando, todo lo que le llegue lo va a gastar, no va a ahorrar. Eso que acabas de decir se me parece a las promesas que le hacían a las uniones, al dinero que se repartía, a los aumentos que daban, a la parte del bono de Navidad y demás. Nosotros llevábamos años ya como que caminando hacia la quiebra, pero en los gobiernos se comportaban como que estábamos bollantes y no pasaba nada. Y por eso era que para la época de elecciones le hacían piquetes, les exigían y ellos empezaban a dar y a dar y a repartir lo que no tenían. Y cogían prestado y hacían emisiones de bonos para pagar todas esas promesas y mira dónde estamos. José Alameda. ¿Tú sabes por qué? Porque realmente dentro del gobierno lo que hay es una serie de animales de comportamiento político. Y esos animales, no es que diga, perdón, no estoy diciéndole un insulto, animales de comportamiento. Yo soy un animal de comportamiento, pero en términos aprendido. ¿Ah? Aprendido. Y bien aprendido. En el caso tuyo sí, ¿verdad, Juan Lara? Bueno. Qué muchachito. Vamos a ver. Entonces, mira, aquí yo creo que yo estoy mirando las estadísticas porque estuve haciendo hace poco un trabajo. Lo que anuncia Alcohol 3. Alcohol 3 te anuncia, por ejemplo, una llegada de fondos federales que van a complementar el Medicaid y tienen que ver con la asistencia al COVID. Según el dato del COR 3 al 28 de abril del 2011, que no es tan lejos a lo que estamos ahora, quizás 15 días, los fondos FEMA solamente para esa asignación montan a 636 millones. Pero eso es lo asignado. Lo desembolsado a ese momento es solamente un 43.4%. Y es como yo digo, y Alfredo González, que discutimos esta situación, aquí hay como una serie de información provista por esos animales políticos, ya sean federales o locales, que en primer lugar hay una asignación de fondos y todo el mundo aplaude. Y luego viene el anuncio de que se asignaron esos fondos y que van a llegar.
y lo otro se queda en el limbo, es la implantación de a quién llegó, cuándo llegó y cómo llegó. Entonces, la Junta de Supervisión Fiscal insistentemente te ha dicho en los otros planes fiscales, y recuerdo haberlos leído, y los compañeros tienen que coincidir conmigo, un gran boom de aumento en la economía, que iba a haber de un 8%, de un 10%, y uno decía, wow. Claro, José, después se retractaron. Claro, pero el problema es que le decíamos insistentemente, mire, eso no puede ser, porque el punto es que se asignan, pero no llegan. Vamos al Exhibit 14 del plan fiscal. El Exhibit 14 del plan fiscal para los fondos COVID, que es que estoy haciendo, no dice 638. Dice que al fin y a la postre, en el corto y mediano plazo, habremos de obtener 18,000 millones en diferentes formas asociados a lo que llama las diferentes fases 1, fase 2 y fase 3 de la famosa Ley CARES Act, ¿verdad? Que se asocian a todo lo que hemos dicho del impacto del COVID. Repito, 18,000 millones. Si esa cantidad se va a combinar también con otra gran cantidad de dinero de la fase 3 del programa de Biden, de lo que se llama ARP, ¿verdad? Assistance for Recovery, lo que sea, que ahí es que tienen famosos los fondos del PUA, el estimado increíble de unos aumentos extraordinarios a Puerto Rico, que llegarían también a hospitales y a asistencia nutricional a los hogares, especialmente a los hogares de envejecientes. O sea, una serie de gastos del gobierno federal que de llegar a Puerto Rico, obviamente tendríamos 43,538 millones adicionales a los 18,000 millones. Es obvio que bajo este esquema, los fondos que supuestamente deben llegar a Puerto Rico, no solo este año, no estoy diciendo que todos estos fondos vayan a llegar este año, se supone que sea en el mediano y largo plazo, pero estaríamos hablando de una cantidad inmensa en términos de los fondos que deben llegar a Puerto Rico y que deben impactar a la economía local. Una cosa que me preocupa, que quiero tirarla, es que en el plan fiscal no te dice nada sobre la ley 154, que es la ley famosa de los 2,000 millones que recibe Hacienda, y que en un momento dado al principio la Junta de Supervisión Fiscal no quería incluir esos 154 millones. Tal parece que ha habido como una especie de bonanza de parte del Tesoro Federal, o una especie de yo me callo, no digo nada, porque en un momento dado, bajo el gobierno de Donald Trump, se había dicho, y aquel secretario del Tesoro le había dicho a Puerto Rico, mira, te lo vamos a quitar, vayan haciendo algún tipo de ajuste al presupuesto, pero eso se ha quedado en nada y no me gustaría que en un momento dado, pues, ojalá que lleguen todos estos fondos, pero que en su momento digan que el presupuesto central van a tener o quitar total o parcialmente esos 2,000 millones que se reciben de los impuestos de los arbitrios que se pagan las corporaciones foráneas cuando exportan sus bienes. Así que en ese sentido, pues hay que mirar todo esto con mucha pinza, porque, repito, se anuncia, se presenta la información, pero hay que ver que todos estos fondos federales finalmente lleguen al final de la economía en Puerto Rico. Hay dos temas que en el poco tiempo que nos quedan, y es lo del salario mínimo, pero yo también quisiera una reacción de ustedes porque la jueza de quiebras abre paso al contrato de Luma. Falló hace un rato en contra del veredicto, del interdicto que solicitó Lautier, que era que paralizaran el contrato de Luma, que entrara el 1 de junio, en lo que se evaluaba la posibilidad de declararlo nulo, y así las cosas entre el salario y esto que está pasando con esos 4,000 empleados, la mitad que entró con Luma, la mitad que se fueron a otras agencias. Me gustaría una reacción. Comenzamos con Juan Lara, salario mínimo y ese tema. Bueno, voy a empezar por lo del salario mínimo, brevemente, para que nos dé oportunidad de hablar del contrato de Luma también. El gobernador creó ayer o antier, creo que fue ayer, puede que haya sido antier, no
recuerdo con exactitud, un comité asesor sobre el tema del salario mínimo, con la intención de que este comité haga un estudio y le haga recomendaciones al gobierno para aumentar el salario mínimo en Puerto Rico. Hay una decisión evidentemente ya tomada por el gobernador y su equipo económico de que hace falta aumentar el salario mínimo en la isla, que no quieren esperar a que el Congreso y el presidente legislen un cambio en el salario mínimo federal, sino que quieren adelantarse y ajustar el salario mínimo en Puerto Rico por arriba de lo que está ahora en $7.25 por hora, que es el salario mínimo federal vigente. En este comité asesor, el gobernador incluyó un grupo muy grande de personas. Le decíamos hace un rato a Juan Villeta, Alameda y yo, que la Asociación de Economistas va a tener un representante en ese comité, por lo tanto sí va a haber una presencia de economistas ahí. Pero además el gobernador va a nombrar 3 personas independientes que no representan ningún grupo particular, y es muy probable que esas 3 personas, por lo menos uno de ellos, quizás más, sea también economista. Pero este grupo asesor es un grupo bien grande, bien grande. Hay representantes, de muchas... Tanta gente en un comité. Sí, hay representantes de muchas agencias del gobierno y también hay representantes de prácticamente todas las asociaciones empresariales de Puerto Rico. Que quiere decir que cuando ese comité se reúna va a ser, primero va a tener que ser en un salón grande, sobre todo si tienen que mantener el distanciamiento social, porque son muchos. No va a ser fácil que se pongan de acuerdo, no va a ser fácil que lleguen a una conclusión pronta, pero su encomienda inmediata es hacer un estudio para ver hasta dónde se puede aumentar el salario mínimo en estos momentos. Juan Villeta. Mira, el salario mínimo, yo creo que eso está ya, pasé ya, hay que hacerlo mañana. Decir, miren, se va a aumentar. Yo creo que el crear un comité tan grande, Juan, tú sabes que es muy difícil lograr acuerdos, hemos vivido esto antes, sí, da un positivismo, lo cual abona a que el gobernador quiera hacer algo. Ahora, usando la misma cuña de un grupo grande, la Fundación de los CPA, que también anunciaron que ellos hicieron unos estudios, ellos están diciendo que hay que mirar la mujer que tenga acceso al mercado laboral, hay que mirar que el Employment Income Tax Credit que trae personas al mercado y a tributar y a contribuir, y también unos horarios flexibles. Así que fíjate que se convierte en esta actividad en muy compleja. Habría que romper ese comité en áreas. Tú encárgate de horarios flexibles o algunas industrias. Yo creo que hay que ir a los mecanismos que tenemos, que ya conocemos los economistas, ya que va a haber más de uno, lo cual los felicito, me alegro saber esto. Claro. Que midan y ya creo que José una vez lo presentó aquí, cuáles son los sectores que están pagando menos, cuáles son los sectores que están pagando más, que a eso no les va a impactar. Ahora, como corremos con tiempo y no quisiera dejar pasar el otro asunto de la ley, de la decisión de la jueza Swain. Yo creo que ya estaba due, como dicen en buen español, ya se caía la mata del plátano, que esto tenía que llegar y ya está llegando. Fíjate que todo está llegando. Mira qué coincidencia. Julio 1, un nuevo presupuesto, ya la jueza Swain determinó, los dineros van a salir y ese presupuesto, Juan y José, que le van a asignar a Luma sale del presupuesto, así que tienen que cambiar, reasignar esas partidas de los, no sé, son 750 millones, esa partida. Fíjate que entonces volvemos otra vez. ¿Dónde está la base del presupuesto? Ya la jueza Swain, según tu informe, yo no estoy al tanto de... No sí, acá bajó la decisión ya. Bajó hoy, ¿verdad? Yo desconozco si ellos pueden apelar o no. Lo cierto es que ya bajó, no le concedió su interdicto. Civil como la nuestra van a apelar y hay gastos legales en un país pobre que necesita dejar de gastar en tantos abogados
y en litigio cuando hace falta que la gente tenga comida, tenga salud y tenga vacuna. Le dejo a José para que él... José Alameda. Primero, el salario mínimo. El problema aquí del salario mínimo es que es algo complejo, ¿verdad? Porque no todas las industrias tienen la misma estructura de producción, no todas las industrias, sectores industriales, agricultura, manufactura, comercio, etcétera, tienen la misma composición y como nosotros decimos, una función de producción diferente. Por lo tanto, el impacto que usted va a tener de un cambio en el salario mínimo puede ser diferente. Las operaciones también de las diferentes actividades de pequeños negocios, los municipios. Yo recuerdo que en el último aumento del salario mínimo, los municipios especialmente pequeños, porque tienen una fuerza laboral, ya tú sabes, que los coge allí casi como un regalo, pues los tiene allí metidos y que en cierta medida pues van a tener problemas en términos de mantener el empleo allí. Y esto ya el caso de Luma. La jueza Taylor lo que hizo fue denegar el pedido de interdicto a la UTIER sobre el caso del contrato de Luma, que era el pedido de que no se siguiera con la segunda etapa del contrato, que era la operación y mantenimiento. Y en ese sentido, también había la presentación de parte de la UTIER de que esto podría menoscabar los derechos contractuales de la persona. Y hay algo que quiero leer de la noticia. La jueza Taylor Swain destacó en su fallo que los empleados de la Autoridad Eléctrica que sean transferidos a otra agencia tendrán que aprender nuevas destrezas. O sea, un celador de línea tiene que aprender la nueva destreza de guiar un carro y que el sindicato perderá un número importante de miembros. Los demandantes no han demostrado, estoy citando a la jueza Taylor, que no han demostrado un menoscabo en ningún derecho legal protegido a través de esta segunda parte de la operación y mantenimiento de Luma Energy. Obviamente, para mí esto pues me duele porque yo me parece que no es correcta esa posición de la jueza. Claro, no soy experto en derecho laboral, pero como he trabajado con Emanuel y pues me parece que esto no es lo que uno esperaba. Esto entonces obviamente pues nos mete en una situación difícil porque todo parece indicar que las estrellas se están alineando para que el contrato de Luma pues progrese y que obviamente se comience, si es posible, porque yo todavía no sé cómo puedan transferirse, ¿verdad? Porque ellas están teniendo problemas de reclutar empleados y que Luma pueda entonces reclutar todos los empleados para comenzar con una operación para el 1 de junio en Puerto Rico. Eso es lo que quería decir. El comentario de Juan Lara sobre ese tema, si tienes alguno sobre lo de Luma. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Alameda, que es ciertamente lamentable que haya personas que no se sabe cuál va a ser su estatus de empleo como consecuencia de este contrato. Pero a mí no me sorprende la decisión de la jueza Swain, porque ya tanto la Junta de Supervisión Fiscal como el gobierno de Puerto Rico, como la gerencia de la Autoridad de Energía Eléctrica habían establecido hace bastante tiempo. La suerte estaba echada. La operación del sistema se iba a pasar a una alianza público-privada que si no fuera Luma sería alguna otra. Me parece que es muy difícil a estas alturas pensar que se pueda regresar al modelo anterior. Va a haber una alianza público-privada en este ámbito de la distribución, transmisión de energía eléctrica y de las operaciones de servicio al cliente, de cobrar a los abonados y todo eso. Eso lo va a ver con la compra de combustible, los 2.000 millones, todos se lo dejaron a ellos. Y una parte bien importante que es la administración de la reconstrucción del sistema con los fondos federales que se van a asignar para eso.
Todavía estoy preocupada, ¿verdad? Y veremos a ver con qué información más adelante. Sobre 700 millones le deben al sistema de retiro. Luma, tan pronto ahora desaparezca la Autoridad de Energía Eléctrica como la conocemos, ya se va a llamar de otra manera, ya la autoridad no va a tener nada que ver. Vamos a ver qué pasa con todo ese dinero, porque lo que se dice de los actuarios es que le quedan 3 años o menos de dinero para pagar esas pensiones, y lo que alegan es que no se van a quedar sin cobrar porque el gobierno va a hacerse responsable de ese pago. Hay que ver si eso es correcto. Uy, ¿hasta cuándo el gobierno se podría hacer cargo, estando en quiebra y teniendo unos bonistas que pagar, para poder pagar por cuántos años a todos estos pensionados? Son sobre 12,000 pensionados que tienen ahí, están pillados. Ahora, Sí. déjame hacer un comentario final. A mí el problema de la alianza público-privada, el nombre no me causa problema. Es Sí. lo que contiene el contrato, ¿verdad? Entonces lo que hemos visto, obviamente, y han dicho los abogados, que es un contrato desbalanceado, porque todo el riesgo se lo pasa a la autoridad y a Puerto Rico. El gobierno paga y ellos corren con todo el dinero. Y ellos no pagan Ellos nada. no ponen un chavo. Yo lo que siempre Correcto. creo con la alianza público-privada, que el privatizador, la empresa privada, aporte el capital o parte de ello. Pero esta viene, pues obviamente, con todos los topos cargados. Y eso es lo que me preocupa. No la alianza público-privada como marco genérico. Como concepto. Exactamente, sino no es el carro, es cómo está el carro internamente. A mí me preocupa sobre todo, yo creo Lara, que digo, Juan Lara. que se aclare. Una de las cosas que más me preocupa es el estatus del sistema de pensiones de la Autoridad de Energía Eléctrica, porque no se puede permitir que los pensionados se queden colgados. Eso no puede ocurrir con Luma o con quien sea. Y lo peor, que si algunos de ellos deciden jubilarse porque ya llevaban 25, 27 años, van para un retiro que no tiene fondos. O sea, es una cosa de loco. Yo espero que esto sí se resuelva. En algún momento le dejen saber qué va a pasar. Gracias, Juan Lara. Gracias, Juan Villeta Trigo, José Alameda Lozada, economistas de nuestro país, que sacan un ratito este viernes para compartir con ustedes su conocimiento. Linda noche y a todos, amigos, buen fin de semana. Que la pasen bien hasta el lunes. Bien, cuídense.